es impuesto diferido, combinaciones de negocio, fusión, escisión, y acá no me entiendo yo misma, estados contables, conversión, ahí está. Conversión es el otro tema, sí, por eso. Eso también lo damos como teórico nomás. Como teórico, pues no llegamos, pero no quita que vamos a ver ejercicios, porque cuando vemos los ejercicios se entiende más a qué apuntamos con los temas. En la parte práctica del parcial no vamos a tener que hacer asiento de impuesto diferido. No, eso no para simplificar un poco. Sí. Igual vieron como fue la teoría del primer parcial, es la teoría del segundo, es como tomamos en general los finales, no, como les dije, no hacemos pedidos de definiciones exactas para ver si entienden más. Después, bueno, yo ya que lo traje voy a abrir un poco el Power. Ya me acuerdo lo que les quería decir. El jueves, este curso está programado en la COM, pero no toda la clase, la primera parte. Así que les pido que no nos abandonen. ¿La COM qué es? La COM, o sea, nunca... esta muestra de que viene. Que arranca creo que mañana, hoy es. Acá estaba el papelito. Sí, creo que arranca hoy. Hay actividades de acá el jueves. O arranca mañana y el viernes, estoy perdida en la fecha. Siempre es para esta época. Va a venir la titular de cátedra. El 18 al 21. Esto. Claro, arranca mañana, por eso Economía. me sonaba que el 18 es el acto central, que habla el decano y demás. A la apertura. Va a venir Elsa. El jueves. El jueves con Belén, que es la profe del curso virtual, con Diego, que es profe de teoría contable en la sede paternal, y van a venir invitados alumnos de Puerto Rico, así que hasta está bueno poner como un intercambio para salir de lo de todos los días, pero no vamos a ocupar toda la clase, porque cuando Elsa me propuso que necesitaba un curso presencial, le dije, estábamos como corriendo, así que la idea es la primera parte, hacer estas presentaciones cortitas, y la segunda parte, seguir con el curso, que creo que tenemos para el 20, seguir con inversiones permanentes. Así que bueno, yo creo que por ahí está bueno para que vean otras cosas de ser contador, ¿no? Elsa, Belén y Diego se acaban de doctorar, tuvieron el título de doctor en contabilidad, así que van a hacer una presentación de sus temas. Yo soy doctoranda, así que de lo que voy a hablar no va a ser del tema que estoy tratando, pero bueno, sí la investigación nos va llevando por diferentes cosas, que es lo que a veces trato de inculcarles, de no ser como el típico contador. El otro día leí en LinkedIn a alguien que compartía en otro país que decía que faltaban contadores porque la gente considera que es aburrido ser contador. Y creo que es un poco la imagen generalizada, ¿no? No sé si todos tienen TikTok, pero habrán visto ese tren de soy contador, que como nadie te pregunta nada, decís sos contador y ya está. O sea, no sé cómo es ahora el tema del levante, pero obviamente decís estudias para contador y bueno, nadie no te dice, uy, qué interesante. O sea, a lo sumo se creen que sos muy inteligente y nada más. Pero bueno, así que no, volviendo al tema, o sea, creo que va a ser interesante los temas que van a tratar. Pero por eso les pido no me abandonen, porque la idea es seguir con el curso el jueves. Pero en esto de que usted dice, bueno, ahora los ojos no solo liquiden impuestos. Sí. La contabilidad es como que apunta más a difundir el tema de contabilidad para la gestión, que es lo que no está difundido, por lo menos acá, en esta facultad. Incluso, bueno, pero ahora tienen, yo no tuve en el plan de estudio de contabilidad ambiental, creo que ahora es parte de una materia obligatoria. No sé cómo serán los temas, los planes, pero sé que ahora, desde la reforma última que hubo, que esta se llamaba contabilidad patrimonial y se pasó a llamar contabilidad financiera, pensando en esta idea de las normas internacionales, de empezar a hablar más de estados financieros que de estados contables y demás, más de financiero y no tanto patrimonial, que en definitiva es todo lo mismo, porque nosotros vieron que hablamos de patrimonio neto, por eso es patrimonial, pero en realidad es todo lo mismo, es contabilidad financiera. Y se agregó lo de contabilidad ambiental, informes de sostenibilidad. Esos temas, al que le interesa, pueden ir a la optativa, que es contabilidad superior,
ahí van a ver. Y creo que es un campo que al que le gusta todo eso tiene desarrollo, porque son temas más novedosos. O sea, es como todo, ¿no? A veces que hay que hacer lo que nos da de comer, pero también por ahí podemos encontrar la pata de algo más interesante. Sí, tiene más marketing, vende más, marketing, contabilidad sí, financiera. nos falta mucho marketing a los contadores, no nos sabemos vender. Somos una profesión también que a veces cualquiera cree que es fácil, lo hago yo. Y no, hay cosas, hasta no sé si se dedican, pero vieron hasta un monotributo, o sea, algunos monotributistas saben que hasta el monotributo en este país se complica, así que... pero bueno, entonces creo que acá tengo... No sé si me habló una cosa, no. Este equipo... ¿Me lo estará leyendo? Ahí aparece. Bueno, Sergio me explicó que de otros... ¿Puedes tirar un toque la ruedita para que se... se ve mal. sentido? Sí, a ver. Ahí. Ahí sí. Ahí engancha, parece mejor. Sergio me comentó que ya dio toda la introducción, pero bueno, me parece bueno refrescarlo porque no tenemos más que estas dos clases de estado flujo efectivo. En cierta manera los dejamos para la segunda parte, primero por una cuestión de tiempo, obviamente, porque no nos alcanza el tiempo, y segundo porque si ustedes ven el mecanismo de preparación de este estado, hay que saber hacer los otros estados. O sea, si yo quiero ver las variaciones de flujo efectivo y explicarlas, tengo que poder leer el estado de situación patrimonial, de resultados y de patrimonio neto. Y el resto de la información complementaria, toda la información me ayuda a preparar este estado. Decimos que es el más financiero de todos los estados por esto, porque nos muestra, nos da información sobre qué hizo la empresa o la entidad, mejor dicho, con el efectivo. Y no sé si la parte que vieron con Sergio, él les mencionaba que en otra época en lugar de estado de flujo de efectivo se llamaba estado de origen y aplicaciones de fondos, famoso EBA. Había otro concepto que era estado de variaciones del capital corriente. Entonces, lo importante, por eso siempre tratamos de volver a las fuentes, es que ahora se llama estado de flujo efectivo y que la definición de efectivo es efectivo equivalentes de efectivo. Está en un apunte también esto que está diciendo ¿Cómo? usted, en eso que usted nos dio como machetes para estudiar. Ah, ¿ya estaba? Sí, yo esto que usted está diciendo de Leo AFI, qué sé yo ya lo leí en lo que usted nos subió. No sé, bien, por lo menos alguien lee lo que subo, gracias. No me acordaba, perdón, pero No, espera, este lo preparé, este lo saqué de otro Power, que había muchas cosas y dije, por ahí le subí el otro y no me acordaba. O sea, este está en el campus. Ah, claro, ese material. Lo que pasa es que ese es un 38 páginas y bueno. Es que lindo, porque a mí me resultó re dinámico. Ese ya lo tenían del material del curso. Lo voy a googlear a ver, o mejor dicho, voy a buscar a ver a cuál referencia. Pero... Porque claro, no es el No, es de el otro verde. material. De hecho, hay material que ya teníamos, que era también de Repar, o sea, como que por eso se aprovecharon otras fuentes. Pero ese en específico no sé, pero bueno. Lo que les decía entonces es, ahora definimos estado de flujo efectivo y definimos efectivo. ¿Con esto qué quiere decir? Que en 15, 20, los años que pasen, si les dé la gana de llamar de otra forma a este estado, porque alguien considera que es mejor preparar, es acá adentro, pero no. Ah, la ventana, bueno, si molesta, ciérrenla, porque está abierta las puertas. Si alguien considera, o los que meten las normas dicen, no, la verdad que este estado nos quedamos cortos, necesitamos nombrarlo de otra forma, definir otras cosas, tendremos que prestar atención qué nos están indicando en ese momento y qué definen que va a ser este estado. Hoy en día hablamos de efectivo y los equivalentes de efectivo. Efectivo hablamos de caja, de bancos, de fondo fijo, de caja chica y de las inversiones que tengan un vencimiento menor a 3 meses. Si vamos un poquito más, en realidad estas inversiones también la entidad tiene que tener la decisión esta, ¿no? De querer hacerse de o sea, hacerlas liquidar para afrontar obligaciones, no que sea una cuestión especulativa. Pero bueno, a los fines de los ejercicios que vamos a ver, vamos a prestar atención a que las inversiones sean temporarias
y que el vencimiento sea menor a 3 meses. Que en el caso que estuvieron viendo de Chile, creo que cierra el 30 de junio y el plazo fijo que estaba entre las inversiones se acredita el 1 de agosto, o sea, estamos dentro del plazo de los 3 meses. Entonces, vamos a sumar a efectivo, a caja, a bancos, estas inversiones. Y que es un poco lo que dice acá. Yo después esto se los puedo subir, no me acuerdo si lo subí, creo que todavía no. Lo que les estoy diciendo, ¿a qué se refiere equivalente efectivo? O sea, que es de alta liquidez, fácilmente convertible en dinero, o sea, sería casi lo mismo que tener el efectivo. No sé, lo hemos hablado cuando hablamos de inversiones temporarias, si ustedes son de hacer plazos fijos o fondos comunes de inversión o hacer alguna cuestión temporal como para ir ganándole un poquito la inflación, claramente uno lo hace como una herramienta de poder cubrirse un poco ante la inflación y con la idea de decir, bueno, hago el plazo fijo hoy, acá un mes, porque en un mes me vence la tarjeta de crédito y bueno, lo hago cash y pago la tarjeta y entramos en esa rueda, ¿no? Pero lo importante es la definición. Dice, en información complementaria se puede exponer la conciliación, o sea, qué estamos considerando efectivo y sus componentes, porque tal vez del estado de situación patrimonial no lo vemos claro, porque podemos llegar a tener el rubro de caja y bancos, que va a entrar dentro de lo que es efectivo, pero dentro de inversiones transitorias podemos tener algunas que va a estar dentro de la definición de efectivo para este estado y otras que no. Entonces deberíamos poder desglosar y los ponemos a exponer en una información complementaria, como siempre hablamos, que son las notas y demás. Después, variación del monto. Yo creo que ya lo estuvieron viendo con Sergio, pero vamos a hacerlo. La estructura del estado flujo efectivo, sea directo o indirecto, parte de saber el efectivo, o sea, con esta definición, ¿no? Equivalentes, efectivo y equivalentes al inicio y el efectivo al cierre del ejercicio. Entonces, la diferencia entre el inicio y el cierre nos va a dar la variación, que puede ser positiva o negativa. O sea, podemos haber aumentado o disminuido el efectivo de un año a otro. Y lo que vamos a mostrar por separado, como dice acá, son las causas de la variación. Eso lo estuvieron viendo también, ¿no? Las operativas de inversión y de financiación. Bueno, ¿qué quiere decir? Vamos a tener, por un lado, las actividades operativas, que como hablamos varias veces, están relacionadas con las actividades que desarrolla el ente. Después vamos a explicar las actividades de inversión y por último las actividades de financiación. Que acá nos está aclarando un poco el power, lo que es actividades operativas. De inversión, por ejemplo, dice adquisición y enajenación de activos realizables a largo plazo y otras inversiones que no son las equivalentes de efectivo. Es lo que les estoy diciendo, o sea, podría haber inversiones transitorias que no las vamos a considerar dentro del concepto efectivo, por lo tanto van a estar por fuera y las vamos a tener que justificar como una actividad de inversión. La compra o la venta también de uso de activos intangibles va a entrar dentro de actividades de inversión. Y actividades de financiación son movimientos de efectivo que tienen transacciones con propietarios o con proveedores de préstamo. ¿Qué quiere decir? Si yo emito acciones, vieron que eso estuvieron viendo en la parte de patrimonio neto, que por ahí se emiten acciones a la par, bajo la par y demás, estoy tratando de hacerme de capital. Si yo recibo nuevo capital, ya sea por eso o por aportes irrevocables, bueno, todos los conceptos que vienen en patrimonio neto van a formar parte de justificaciones de actividades de financiación. El ejercicio Chile, yo vi que los pagos de dividendos se los pone como una actividad operativa. Si les soy honesta, yo siempre lo vi como financiación y en realidad es una actividad de financiación, porque así sería la contrapartida, ¿no? Así como yo recibo fondos por emitir acciones y le pago a mis accionistas dividendos por participar en la empresa, sería un pago de una actividad de financiación. Pero profe, ¿no sería operativa si es que los socios aportan capital? O sea, no aportan capital, Sí. Ponen plata y entonces como no tengo plata, el ente dice... Estoy financiando con capital propio o de terceros. Ah, sí es de... Claro, porque... Esa es la idea. Entonces, lo mismo, ¿qué quiere decir terceros?
No los proveedores habituales de la operatoria normal y habitual, o sea, la compra de mercaderías, los servicios que pagamos, eso va a entrar dentro de actividades operativas. Pero si yo voy a un banco y pido un préstamo, va a entrar dentro de actividades de financiación. Y los pagos de ese préstamo va a ser una actividad de financiación. Eso sería con un tercero. Y con mis accionistas, si me dan un aporte irrevocable, suscriben nuevas acciones o nuevos accionistas, va a ser actividad de financiación. El pago de dividendos también entra acá. En las soluciones de los ejercicios que yo vi de Chile, yo no se las voy a cambiar porque la verdad no sé qué pasó el cuatrimestre pasado, si me olvidé de cambiarlo o qué, pero quedaron así. Como una excepción, si los incluyen en operativas no se la voy a dar por mal, porque así está la solución de los ejercicios que tiene, pero la realidad es que es una actividad de financiación, porque tiene relación con lo mismo que estamos hablando. Yo le estoy pidiendo a mis accionistas o a nuevos accionistas que me financien, porque necesito por ahí desarrollar un nuevo negocio, o tengo muchos problemas financieros y necesito resolver la situación. Entonces, si después yo le estoy pagando un dividendo, va a entrar dentro de esta misma actividad. Bueno, ¿qué pasa? El método directo, que es lo que estuvieron viendo con Sergio, en definitiva, siempre el método directo e indirecto va a ser respecto a las actividades operativas. Porque si ven las soluciones, las actividades de inversión y de financiación se exponen, serían casi como un método directo. Siempre las van a desglosar, ya sea en el directo o en el indirecto. En definitiva, cuando hablamos de los métodos, nos referimos a la apertura de las actividades operativas. Esto se lo digo por ahí, les sirve más como para ir entendiendo mejor cómo preparar el estado. Entonces, ¿qué pasa? Da más información y son creo que en normas internacionales, creo que es la NIC 7 la que habla de estado de flujo efectivo. No me acuerdo, soy un desastre a veces para memorizar números así muy puntuales, pero si no me equivoco es la 7. Tanto las normas internacionales como las locales prefiere que usen el directo. La verdad es que si ustedes empiezan a agarrar balances, tal vez de empresas muy grandes, no sé, pero de empresas más chicas o de grandes también van a ver que la mayoría usa el indirecto porque es más fácil de realizar. Creo que el otro día no llegaron a hacerlo, pero ahora cuando lo veamos van a ver que es más sencillo porque es como una simplificación. Yo digo, varió de un año a otro bienes de cambio y asumo que él o pagó o cobró. Así de simple. En cambio el directo busco más información, porque lo que tengo que ver es decir, bueno, en las actividades operativas me generaron ingresos porque cobré a mis clientes, porque pagué a mis proveedores, es como más detallado. Y algo que me parece importante que lo agregue, sí. En el parcial se va a decir en la consigna cuáles de los métodos tenemos que hacer. A veces sí, o si no, a veces lo dejamos y lo eligen ustedes. Y en función de la información que tienen, por ahí pueden ver que les conviene. Creo que si tenés toda la info es más sencillo hacerlo por el indirecto. Yo me iría por ese camino. Pero si no también, dependiendo de la información que hay, si te resulta más fácil hacerlo en directo porque tenés toda la info ahí, es lo mismo. Lo importante es que de un método a otro, esta variación que arranca acá, yo la tengo que explicar acá y voy a llegar igual. O sea, de una forma o la otra. Por eso Chile es el mismo planteo y lo tenemos de hecho los dos. Esto se los quería comentar que es importante, la resolución técnica 11, que para entes sin fines de lucro, sí pide que obligatoriamente usen el método directo. Podría ser mala, pero no creo que lo hagas, de decir, están confeccionando el estado de flujo efectivo de XX asociación civil y ustedes se mandan a hacerlo en directo. Bueno, no digo que esté mal, pero no están prestando atención a esto. No creo que lo haga. No, pero bueno. La otra, ya un par de veces la pensé. Estaría bueno a ver si prestan atención a este detalle. Pero bueno. Están todos cansados ahora. Vamos a, hasta yo, hoy tengo un sueño que me caigo, pero bueno. Bueno, el tema es, ¿por qué piensan que a las entes sin fines de lucro les piden que presenten por el método directo? Y porque los resultados no, o sea, los entes sin fines de lucro no buscan precisamente lucrar. Entonces sí, todos los resultados se tienen que reinvertir. Sí, y entonces no puedo repartir utilidades a socios, a gerentes, después de lo estipulado del sueldo de cada parte, lo tengo que reinvertir.
Claro, o destinar al destino, vale la redundancia, que dice mi estatuto, por ejemplo. Y aparte porque acá muchas veces depende el ente, pueden tener, no sé si decir, no la palabra financistas, no me sale la palabra correcta, pero donantes, que también les interesa saber realmente cómo generan los ingresos y cómo los aplican. Y aparte, si a grandes rasgos, no es que las entidades sin fines de lucro están mucho más libres de impuestos. Entonces, ante la IGJ es muy fácil abrir una entidad sin fines de lucro. Son menos papeles. Son menos papeles, pero están más reguladas impositivamente. No es tan fácil, por ejemplo, hoy en día sacar una exención de ganancias. Hay un plazo desde que se crea el quit de la asociación, por ejemplo, de la entidad. Hay un plazo de 1 año para hacerlo por un trámite simplificado. Después de ese año se va a un régimen general de pedir la exención de ganancias y es largo y piden papeles y si empezaron a operar es peor. O sea, es y no es. O sea, yo he ido a consultar, hay un señor que sabe mucho en el consejo sobre entidades sin fines de lucro y justamente como en algunos momentos se usaban para evadir impuestos, pagar menos están impuestos, mucho más observadas, entonces no es ya tan fácil decir hay que cuidarse hasta con lo que se factura, o sea... Si en vez de abrir una SA, hablo una sin fines de lucro, antes era fácil y ahora no. No, y aparte, después yo no me quiero meter con temas impositivos, pero si no puedo distribuir resultados, porque no tengo un resultado, tengo un superávit o un déficit, después ¿cómo saco la plata ahí? Claro, no o sea, hay como que empiezan otros mecanismos donde la idea de los organismos es que realmente se use como una organización sin fines de lucro. Igual los bancos no te pedían el indirecto, ¿puede ser? Si querés pedir un préstamo, por ejemplo, o algo así. En realidad el banco supuestamente prefiere también el directo. Porque es más analítico. Porque es más información más detallada. ¿Por qué vos decís que por eso las directo? normas incluso No sabía eso nada. te sonaba que te pide. Si vos vas a ver que la mayoría lo hace por el indirecto. Sí, porque me suena acá. Pero el directo se supone, es el recomendado por las normas, da información un poco más certera en de qué se destina. Pero bueno, esto es un comentario al margen. ¿Qué pasó? No son muchas líneas. Ahí está. Bueno, el indirecto lo que parte es del resultado del ejercicio. Ahora lo vamos a ver. Entonces, por eso después las actividades operativas las abre en forma indirecta, pero a este resultado del ejercicio le hace ajustes, en más y menos, de ciertas partidas que incluye el resultado del ejercicio que en realidad no tienen nada que ver con fondos. No sé si ya hacen estados flujo efectivo o si tienen las matriz o no. amortizaciones. Claro, eso iba a preguntar, si tienen idea de cuál podrían ser. Dentro del estado de resultado, del resultado del ejercicio, las amortizaciones es un concepto contable. O sea, si nos ponemos a pensar, no le pagamos a nadie por generar este gasto en nuestro estado. Es nada más demostrar el desgaste de los bienes de uso. Sí, hablaba también de los alquileres adelantados, que a lo mejor una empresa tiene inmuebles que los alquila, ¿cierto? No hacen a la actividad y se lo pagaron todo el año junto, y que eso lo tenés que... Sí, eso no debería, o sea, acá deberíamos ir teniendo el devengado, entonces la parte devengada ya está cobrada. Calculo que lo que apunta es a lo que no estaría devengado de Claro, no pero si incluirlo. Sí. la SRL, tengo un inmueble, lo alquilé y Pagaron por anticipado. pagan todo el año, yo tengo una caja así de grande y no la puedo tomar así porque si bien me lo pagaron... Bueno, pero acá, y lo vamos a ver, vamos a tener una variación, por ejemplo, en un pasivo. Porque si a mí me pagaron por adelantado, yo tengo un pasivo de la persona, registrado. entonces tengo un incremento del pasivo que es parte de la justificación del indirecto, que ahora lo vamos a ver con este ejemplo. Pero bueno, como partimos, es como que damos por supuesto que el resultado del ejercicio son todas operaciones que movieron fondos, ¿no? Cobramos y pagamos cosas, ya sea que ventas, intereses que ganamos, empezamos, pero después tenemos que ir como depurando por las cosas que en realidad mandamos a resultados y no es una efectiva salida de fondos o una efectiva ganancia. Otro, por ejemplo, que en general se pone es el impuesto a las ganancias de vengado en ese ejercicio, porque lo estamos pagando al siguiente, sino que hacemos la provisión de ganancias al cierre. Entonces, como en realidad no lo estamos pagando,
Una cosa es el saldo que pagamos en el ejercicio. ¿El anticipo sería? No, los anticipos ya los tenés dentro de créditos y va a estar la variación de crédito. Esto sería la provisión, ¿viste? La línea que va al estado de resultados, que hasta el otro año no lo pagas, entonces ahí lo entras a depurar. Pero bueno, las típicas que vemos en los ejercicios y demás, la más simple de todas es de amortizaciones, porque creo que es el concepto más fácil de entender, que no le pagamos a nadie por ese gasto que estamos deduciendo en nuestros resultados. Después, bueno, respecto a las partidas extraordinarias, ¿se acuerdan que el resultado del ejercicio tiene actividades operativas y podemos tener situaciones que pasan extraordinarias, ¿no? O sea, vieron que habíamos hablado de situaciones muy excepcionales. Bueno, lo que nos pide es que las deberíamos exponer por separado, las partidas extraordinarias del ejercicio. Bueno, después, justamente un poco lo que les mencioné, que dice, con respecto a intereses, dividendos e impuestos a las ganancias. Intereses y dividendos pagados pueden ser actividades operativas o de financiación, que es el ejemplo que yo les estaba dando. En mi opinión, los dividendos son más de financiación, pero no quiere decir que esté mal tomarlo como operativo. Lo que es cobrado es, bueno, pone lo mismo, operativas o de inversión, pero en realidad vamos a ver que los ejemplos siempre son más de inversión que operativas, ¿no? Pero lo que quiere decir que no estaría mal dejarlo como operativo, pero bueno, para mí es más claro si lo pagado se expone en financiación y lo cobrado se expone en inversión. Porque si yo cobro un dividendo, vieron que tenemos inversiones en alguna empresa, estoy invirtiendo en esa empresa. Entonces eso me está generando un ingreso que va más allá de mi actividad operativa. Y por último, el impuesto a las ganancias, que es lo que les mencionaba, dice se asignan las actividades operativas. O sea, cuando los pagos, por ejemplo, este tema que hablábamos recién, que mencionaste, lo de los anticipos, por eso entra dentro de las actividades operativas. Compensaciones de partidas, dice, se pueden exponer por el monto neto. Vieron, si tenemos partidas que exponemos, tal vez nosotros no lo vimos tanto en detalle, pero si hay algo, una partida en el activo, bueno, muchas veces pasa con las cuentas impositivas, donde por ahí tenemos las de débito en el pasivo, las de crédito en el activo, pero después como que se exponen neta, si nos quedó saldo a favor en el activo y si nos quedó saldo a favor en el pasivo, y eso es un poco lo que dice, que se puede exponer en forma neta. Como que no habría que volverlas a abrir, ¿no? O sea, si las estamos neteando, en la exposición lo podemos dejar así. Perdón. Si hay modificaciones a los saldos de ejercicios anteriores, se deberían considerar también cuando armamos esto, porque yo lo que les decía es, si tomamos el efectivo de inicio y lo estamos corrigiendo, tenemos que tomar justamente, ¿no? Hacer una explicación de la modificación del saldo para poder justificar la variación, porque una de las variaciones es justamente esta modificación. Los ejemplos que vamos a ver no tocamos, no hacemos como encima un ajuste del saldo. Así es, si durante mi ejercicio yo hice algún asiento que puse área, tengo que estar atenta cuando hago... Claro, en realidad, nosotros, el inicio es el cierre del anterior. Sí. Si por algún motivo yo lo tuve que ajustar, lo que me dice la norma es eso. Si yo lo tuve que ajustar, yo tengo que explicar primero la variación de esta modificación y después hacer el la estado de variación flujo de neta, efectivo claro. lo saco, por así Claro, decirlo. porque si no estoy partiendo de números diferentes. Básicamente es eso. Bueno. Voy a agarrar este asiento para no mover tantas cosas. Y vamos a Chile. Chile, la parte de método directo. Se dijo Sergio que había por ahí algunas dudas, pero no sé si lo volvieron a ver, si les quedó más dudas. Mi idea es ir directo al método indirecto, pero no sé si, para no arrancar de una, si tienen alguna duda. Ya son -4. Después pasa. Bueno, creo entonces que nadie tiene dudas con la parte. Bueno, vamos a agarrarlo igual.
Acá se acuerdan que tenían el enunciado, teníamos los activos, como les digo. Lindo negocio. Es lo mismo, ¿no? El otro día se murió. Encima hace un calor, me quiero morir. Me parece que tiene problemas con el Excel porque PowerPoint no funciona. Ah, es verdad. A ver. No, ahora ni me da bola ni con el Power. Bueno. Y si lo guarda el Excel como un PDF y lo abre con el Power. No, pero ya el profe tuvo el mismo problema. ¿Y qué hizo? Fue y cambió la página. Listo, bueno, solución fácil. La de está cerrada. Yo traje igual impreso el ejercicio. No sabía de Sí. La otra solución que dan lo de Lo del sistema siempre es aparte y lo... Sí. Vamos a probar. Encima el calor que tira no se pueden imaginar. Acá tenés un No sé si vos lo recibís. No. Va para Acá adelante. está Horrible. Eso hace como No, igualmente. 2 años que las voto, 1 año. No mire eso. Sí, estoy muy chiquita. A mí me viene bien para avisarle. Tiene pelo más largo, nada más. Yo sí tenía cara de- Funciona bien, pero se corta la imagen por... No sé si cambió mucho tampoco. Ah, mi culpa. Vamos a ver. Bueno, es genial esto. Ya Onda me dejó una nota para que no vaya a dormir mal. Ahí está aprendiendo. No, es que encima está cerrada la galería, no sé qué. Calculo que vuelve porque se llevó mi DNI. ¿Qué? Yo quiero ser moderna y no me dejan. Porque puedo empezar a la vieja usanza. Ay, no mancha ni nada. ¿Y si lo reinicias? Yo le hice, pero no me da bola. No voy a volver a enchufar el cable de último. Vamos a probar. No, llega ese nada más. Bueno. Si cierro no pasa nada. Ah, sí, listo, la cierro un toque. Bueno, como les decía. ¿Qué? Es que el problema es del proyector. Porque si venís acá, la compu se ve. Pero no me está levantando la imagen. Yo tengo abierto acá el Excel y no hay caso. Qué bronca. Bueno, no voy a copiar todo. No sé si tiene a mano el Chile, porque si no perdemos mucho Pero tiempo. Chile si tiene un me pongo a montón. ¿Cuál es copiar. el profe? El que dice Chile directo. es el que hizo Sergio el otro día. Sí, Sí. no, eso sí, Es el pero directo. lo Ah. que vamos a ver hoy es este que Es se el mete en indirecto. directo. Sí, Directo, sí está. pero bueno. Bueno, con el directo, que es el que vieron con Sergio, en realidad es como yo les decía, ¿no? La diferencia del que vieron con Sergio con el indirecto es que las actividades operativas las exponemos diferentes. Las de inversión y financiación van a ver que las exponemos igual. Ah, pero me viene bien apagar esto porque puedo usar el coso. Bueno, entonces vamos a arrancar. Ah, peor ahora.
Tenés que apretar. Hay que presionar el botón. Sí, ya fue. Bueno, ¿se acuerdan que tenían la definición de efectivo al inicio? Que sumaban caja y bancos, porque les aclaraba que caja era saldos en moneda nacional, y inversiones, que les aclaraba que era un plazo fijo realizado el 1 de junio con vencimiento 1 de agosto. O sea, es un plazo fijo a 2 meses. Acá el cierre además es el 30 de junio, con lo cual está venciendo a un mes del cierre de ejercicio. Entonces, si tomamos el mismo criterio, de 2013 el saldo inicial es 800 y el saldo al cierre es 4060. Esto se hace cierre menos inicio, nos da 3260 positivo. Si es positivo es un incremento de mi actividad. De mi efectivo. 260 dice, En el método directo, por ahí hubo que hacer como más papeles de trabajo, por así decir, porque tuvieron que empezar a armar. Vieron que había saldos al inicio, los saldos al cierre y tratar de ir armando los movimientos del ejercicio. En el método indirecto, por eso es el más usado, porque termina siendo el más sencillo, vamos a partir del resultado del ejercicio. Voy a dejar acá porque menos mal que se me ocurrió traer un impreso. Casi salgo sin esto. Bueno, como les decía, el indirecto, método indirecto, esto, lo mismo, o sea, el método que hagan, tienen que tener la justificación de la variación al inicio, si no, no hay estado, o sea, no estamos haciendo nada. El método indirecto, parte del resultado del ejercicio, que como les decía, si ustedes se dan cuenta, el ejercicio les da el estado de situación patrimonial, de resultados y de patrimonio neto. E incluso les da, como información complementaria, el anexo de bienes de uso y de gastos, para que tengan más información para hacer los estados, o el estado, mejor dicho. Entonces, del estado de resultados sabemos que el neto es una ganancia de 2.200. Es ganancia. Podría ser pérdida, si es pérdida va a estar en negativo, ¿no? O sea, respetamos el signo del resultado. Parece una pavada, pero bueno, creo que son cosas que ayudan a entender mejor. Después, ¿qué hacemos? Vamos a empezar a explicar, vamos primero a ajustar este resultado por lo que yo les decía. De todo lo que tenemos en el estado de resultados, lo mencionamos recién, hay dos conceptos que tenemos que ajustar a este estado, a este resultado del ejercicio. Uno es el impuesto a las ganancias, porque es la provisión del ejercicio. Hasta este momento no pagamos. Si ustedes recuerdan, el método directo calculaban el saldo entre el inicio y el cierre y calculaban la variación de lo que habían pagado, que les daba otro saldo, les daba creo que 560. Pero acá no nos vamos a poner a analizar toda la variación, sino que directamente sabemos que esta es la provisión, entonces lo ajustamos. Esto que estaba restando en nuestro estado de resultados, lo vamos a sumar. Y el otro concepto que yo les decía que es muy típico es el de amortizaciones de bienes de uso. Podríamos tener también amortizaciones intangibles, ¿no? Todos estos conceptos que son contables, pero que en realidad no le pagamos a nadie por reconocer este resultado. Si van al cuadro de gastos o al anexo de bienes de uso, la amortización del ejercicio, tenemos un gasto de 600 pesos. Lo tenemos tanto en el anexo A de bienes de uso, como si van a la parte de gastos. Están los 600 pesos como gastos de administración. Ambos se suman. Ambos se suman. ¿Por qué? Porque ambos estaban restando. Si van al estado de resultados, lo voy a poner acá al costado para guiarnos. Tenían las ventas por 21.000 y costo por 8.500. Nos da una utilidad bruta de 12.500. Después restaba gastos de administración 4.500, gastos de comercialización 5.300, había resultados financieros que eran una ganancia de 3.60. Hasta acá nos da un resultado antes de impuestos de 3.060 y el impuesto a las ganancias de 8.60. Acá llego a mi ganancia neta de 2.200. Entonces, como yo estoy restando este concepto y dentro de esto tengo los 600 restando, para ajustar el resultado de ganancias los tengo que sumar. Porque entonces
mi resultado del ejercicio, sacando estos dos conceptos que en realidad no le pague nada a nadie, es mayor, financieramente hablando, ¿no? Hasta acá los ajustes al resultado del ejercicio. Después tienen los intereses ganados, porque se acuerdan que acá también, acá se ajustan en contrario. Acá en este ejercicio, los 60 pesos de vengados de intereses del plazo fijo, ¿se acuerdan que el plazo fijo se hacía el 1 de junio al 1 de agosto? Pero acá tenemos el cierre del 30 de junio, entonces tenemos de vengados 60 pesos, que los vamos a cobrar recién en esta fecha, cuando se nos acredite el plazo fijo. Entonces es un resultado positivo que está incluido acá, pero que aún no lo hemos cobrado. Entonces lo voy a poner así. Intereses de vengados, el sentido es contrario. Restamos porque acá era una ganancia. Dentro de esto teníamos los 60 pesos positivos. ¿Sí? Por ser una ganancia que todavía no cobré. Claro. Estamos como ajustando, o sea, el método de indirecto simplifica y dice todo lo que pasó en el ejercicio lo cobré o lo pagué. Y ahora lo estamos como depurando, diciendo no. Hay conceptos que no hemos llegado ni a cobrar ni a pagar, porque en realidad reconocer amortizaciones no le pagamos a nadie. Y después el otro concepto que está contenido también acá es el de resultado por tenencia de bienes de cambio. Son 300 pesos. ¿Se acuerdan del resultado por tenencia? Estuvimos viendo valores corrientes, simplemente incrementamos al cierre del ejercicio la evaluación de nuestros bienes de cambio reconociendo el valor corriente, pero todavía no se realizó, porque hasta que yo no lo venda, en realidad esto no me va a ingresar. Entonces, lo mismo, al igual que pasó con los intereses de vengados, depuramos con el resultado por tenencia de los bienes de cambio y también lo restamos porque fue una ganancia que incrementó el valor de los bienes de cambio. Entonces, es como una forma de ir depurando el resultado del ejercicio. Y recién ahora que hemos depurado el ejercicio con todos los conceptos que en este enunciado teníamos acceso a información y poder determinar si eran cosas que se pagaron o cobraron, o por el contrario, como pasa acá, son simplemente devengamientos o reconocimientos de valores corrientes. Ahora sí voy a hablar de cambios en activos y pasivos operativos. Y lo que voy a hacer es decir, bueno, si me voy mucho más allá no ven, ¿no? Me quedo más acá. Por el pizarrón, digo. Si me voy a esta parte, ¿llegan a ver? ¿Sí? Bueno. El activo corriente, si ustedes van viendo el estado de situación patrimonial, tiene caja y bancos e inversiones. Inversiones, el total formaba parte del concepto de efectivo. Acá no tenemos, como habíamos visto en la parte que recién les di un poquito de teoría, de que podía haber algo que no estaba considerado en efectivo. Acá todo el saldo está parte del flujo efectivo. Entonces vamos viendo el resto de los rubros. Créditos por venta con bienes de cambio. Créditos por venta tiene un saldo inicial de 2.500 y un saldo final de 2.800. Yo hago inicial menos final, me queda negativo 300. Y simplemente voy a justificarlo así, como aumento créditos por ventas. Y acá por ahí confunde, pero ¿por qué un aumento de un activo se expone en negativo? Porque cobré menos. Cobraste menos, claro. O sea, ese es el criterio. En el método indirecto, los aumentos de activos van a ir negativos y las disminuciones de activos, lo voy a poner acá, no sé si tenemos un ejemplo, sí, el próximo. Las disminuciones de activos son positivas. Lo entiendo matemáticamente, pero no lo entiendo el concepto de El los créditos concepto por es venta. que Yo si arranqué yo- con 2.500 y al final del año, vamos a suponer que es un año, tengo Sí. 2.800. Si la diferencia son 300, Dejé de cobrar 300. Entonces,
la explicación en los activos es que si yo tenía un saldo y lo incrementé es porque dejé de cobrar, dejó de entrarme efectivo a mi empresa. ¿Se entiende? Por eso digo que por ahí es confuso decir que es un aumento de activo y lo estoy poniendo negativo, pero el criterio es ese. El otro rubro que tenemos es bienes de cambio. Bienes de cambio arranca con un saldo inicial de 3.100 y termina con un saldo de 2.740. La diferencia es 660, ¿no? Sí. O 660. 660. Porque No. 1440. En realidad la variación es 360, si no me equivoco. Sí, es 360, pero recuerden que acá teníamos dos variaciones. 300 pesos eran por el resultado por tenencia, que ya lo depuramos. ¿Se Acá si lo acuerdan? hago 2 veces, lo Si no, lo van a estar restando 2 veces, ¿sí? O sea, yo de los 2.740 en realidad le tengo que restar los 300 del resultado por tenencia, que ya lo consideré en el ajuste. Entonces, si yo comparo acá, digo, no, es 3.100 versus 2.440. Entonces, la variación del rubro neto de esto que ya corregí es 660. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. No me sigue. No, pregúntenme, porque... Lo voy a explicar. Sí. Viste que acá estamos depurando el resultado del ejercicio. Entonces, se supone que yo voy revisando todas las líneas y digo, bueno, no, el costo cobré, pagué, mejor dicho, pagué. Las ventas cobré, de los gastos, de los gastos de administración, tengo la amortización, que es un concepto contable que no pague a nadie. De gastos de comercialización no tengo nada que ajustar porque entiendo que todo lo pagué. De resultados financieros resulta que tengo 60 pesos que son intereses que en realidad devengué, porque contablemente lo tengo de devengar, pero que los voy a cobrar recién cuando se me acredite el plazo fijo. Y tengo 300 que en realidad es un reconocimiento del resultado por tenencia de los bienes de cambio por aplicar valores corrientes. Entonces, acá, si yo lo hago, si yo tomo la variación como está expuesta acá, el estado de situación patrimonial, digo, inicio menos final, me quedo con que es 360. Pero en realidad dentro de estos 360 yo ya depuré 300 de resultado por tenencia. Entonces, es como que parto de 3.100, pero de un saldo ajustado de bienes de cambio de 2.440. Porque le estoy restando este mayor valor que yo reconocí por un resultado por tenencia por aplicar valores corrientes. Si se acuerdan este asiento, ¿qué hicieron? Bienes de cambio 300 a resultado por tenencia 300. Sería como ajustar este asiento que es meramente contable. Entonces, acá yo reconozco que la variación de bienes de cambio es 660. Y en este caso, 660 que disminuyó. Como de lo que hablábamos recién. Disminución de bienes de cambio, que es un activo, suma por este criterio general de decir, si disminuyó el activo, entonces mi ingreso efectivo. ¿Sí? Sé que por ahí es un mecanismo que cuesta, pero una vez que lo empiezan a entender... El ayudante había puesto aumenta activo, disminuye caja. Disminuye activo, aumenta caja. Claro. Y después con el pasivo, bueno, se respeta. Si Claro, sube el pasivo, aumenta caja. Estas como reglas en el método indirecto les va a servir. Igual hay que entenderlo, ¿no? Más allá de acordarse la memoria. Si hay un aumento de activo, baja el efectivo. Y si disminuye el activo, sube el efectivo. Pero para que no quede como algo loco, que lo hacemos mecánico, la justificación es que entonces, si me disminuyó la cantidad de bienes de cambio que hubo en el ejercicio, es porque vendí y cobré. Esa sería la justificación. Después tenemos, nos vamos, bueno, bienes de uso, lo dejamos porque se acuerdan que yo les dije que en el método indirecto lo que es inversión y financiación sigue el mismo criterio, así que bienes de uso forma parte de inversión, así que lo dejamos. El otro rubro son las deudas comerciales. Las deudas comerciales tenemos... acá, parate, no más cerquita. Tenemos deudas comerciales, un saldo al inicio de 1.200 y un saldo final de 2.000. Acá, es como que acá yo hice esto menos esto, ¿no? Y acá lo hago al revés. Hago, bueno, sí, en realidad es esto menos esto,
siempre estoy siguiendo como una lógica, pero yo digo para que entiendan los signos y no se mareen más de lo que ya es complicado. Entonces, quiere decir que aumentó mi pasivo. Si aumentó mi pasivo, al contrario de lo que estamos marcando acá, si aumenta el pasivo, entonces aumenta el efectivo. Porque o alguien me financió, me dio plata, y entonces me incrementó mi deuda, o dejé de pagar, me la quedé en el bolsillo. Esa sería la lógica. Y si disminuye el pasivo, entonces disminuye el efectivo. Con este criterio, lo que les estoy diciendo, tenemos un aumento de deudas comerciales por 800 y lo que ven, que es lo contrario, cuando aumentaron los créditos por ventas estaba negativo y cuando aumenta un pasivo está en positivo. Porque si yo dejé de pagar, ayuda a que me incremente mi saldo final de efectivo. Después tenemos remuneraciones y cargas sociales, que es lo mismo que estamos viendo acá. Remuneraciones y cargas sociales, saldo inicial 900 y tenemos un saldo final de 1200, con lo cual no, perdón, lo quería poner al revés, ¿ves? Por eso yo sabía de los signos. Esto es positivo y esto es positivo, incrementa el saldo de deuda. Entonces tengo aumento de remuneraciones y cargas sociales en 300 pesos. Porque si yo aumenté de 900 a 1200, dejé de pagar y entonces me quedó el efectivo. Después nos quedan deudas fiscales. Deudas fiscales, yo no sé si recuerdan del método directo, voy a agarrar acá, estaba calculado en realidad cuánto era el pago del ejercicio. Porque volvemos a lo mismo, ¿se acuerdan que acá ya depuramos el impuesto? El impuesto a las ganancias. Claro, el impuesto a las ganancias ya lo depuramos. Y la provisión de impuesto a las ganancias está dentro del globo de deudas fiscales. Entonces, yo de deudas fiscales tengo un saldo inicial de 500. Y tengo un saldo final de 800. Pero si yo los 800 en realidad lo depuro de los 860 que ya corregí acá, ¿se acuerdan? Me queda en menos 60. Voy a hacer lo mismo que hice con bienes de cambio. En realidad es 500 menos 800. Pareciera que la variación es 300. Pero ojo, yo ya dentro de estos 800 depuré 560, que era la previsión del ejercicio. Entonces cuando hago la variación, me queda lo que figura ahí, que es pago del impuesto a las ganancias por 560. Pago impuesto a las ganancias 560. Podría llamarlo también como aumento de deudas fiscales, pero bueno, como acá tenemos más información y una partecita ya la corregimos en el resultado del ejercicio, hacemos lo mismo que con bienes de cambio, ¿no? Corregimos el saldo final para ver como la variación depurada. Y lo único que nos queda acá, que está, como les decía, en esta solución está incluido como una actividad operativa, son los pagos de dividendos. Y los pagos de dividendos los vemos en el estado de evolución del patrimonio neto. Vieron que tienen, de los saldos al inicio que tiene el patrimonio neto, tienen una distribución a reserva legal, que eso lo hablamos varias veces, que es algo que permuta dentro del mismo rubro patrimonio neto. O sea, no hay un pago por hacer esta reserva legal, pero sí hay un pago por los dividendos en efectivo. Sí. ¿Vos incluirías antes en la financiación? Sí, yo las incluiría más en financiación porque me parece que si cuando recibo dinero lo incluyo en financiación, seguiría el mismo criterio, pero está admitido los dos, no está mal. Claro, porque entiende que todo lo que tenga que ver con los socios es operativo este ejercicio. Claro, pero vieron que aparte en el Power que les traje también está aclarado de que está bien. Yo les hice el comentario porque para mí me parece que sigue más como el criterio. Y porque he visto que en algunas charlas también hablan con el mismo criterio, pero bueno, no quiere decir que tomarlo acá esté mal. Y acá lo que les digo,
la información ya la tenemos, pago de dividendos en efectivo, que es 1000. Perdón, acá me había faltado poner el negativo porque era pago del impuesto a las ganancias. Entonces hasta acá sumamos todo esto, ¿no? Desde el inicio del resultado del ejercicio, todos los ajustes, más las variaciones que son por diferencia de un año a otro, con algunos ajustes que hemos hecho, nos da que hasta acá tenemos 3.200, que es el flujo generado por actividades operativas. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que explicar 3.260. Nos están faltando las actividades de inversión y de financiación. Me quedé sin pizarrón, así que sigo acá al costado. El Estado, de una forma más prolija, sigue. ¿Y qué tenemos? Las actividades de inversión, que como les digo, son las mismas que ustedes ya vieron en el método directo. Tenían los intereses de la inversión temporaria, que eran 60, que son los que habíamos calculado acá, son los que reconocemos como una actividad de inversión. La compra de bien de uso, esto es un pago de 1000, ¿y dónde lo vemos? En el anexo de bienes de uso. Por eso está bueno tener toda la información, porque realmente cuando uno arma este estado va viendo todo lo que fue pasando con todos los estados. O sea, no es que necesariamente tienen que pedir todo el detalle a la empresa para poder armarlo, sino que con tener esta información les alcanza. Y vamos al anexo A y vemos que hay altas por 1000. Si hubiera bajas, también tenemos la información como para detallar, ¿no? Y hasta acá decimos entonces el neto, flujo neto de las actividades de inversión son 940. Y por último, las actividades de financiación, habíamos recibido una integración de capital por 1000, y eso también lo tenemos en el estado de evolución del patrimonio neto, dice suscripción e integración de capital por 1000 en el ejercicio, no sé si lo recuerdan o si lo tienen ahí a mano. Y entonces, flujo neto de actividades de financiación 1000. Entonces cuando sumamos actividades de operativas 3200, restamos 940 de inversión y sumamos 1000 de las de financiación, nos da una variación neta del efectivo 3260, que es lo que necesitábamos justificar. ¿Y los 60 son de plazo fijo que todavía no cobramos? Sí. Porque a mí me había quedado la duda de por qué en las actividades de inversión sí los sumamos y todavía no los cobramos. Sí, se presta confusión, pero en realidad como está devengado, por eso en el método indirecto lo restás, porque está devengado pero no cobrado. En el método directo, me parece que... Sí, en el método directo te queda solo como actividades de inversión. Es como una justificación, como no parte del resultado del ejercicio, sino que te está justificando todas las variaciones que te incrementara a 4060 porque hay una partecita que está devengada en este ejercicio de intereses, aunque no lo hayas cobrado. Esa es la justificación. Pero en el indirecto por ahí se ve más claro, porque al igual que fuimos corrigiendo lo que es resultado por tenencia, impuesto a las ganancias, sería como la contrapartida de los intereses devengados, ¿no? Después, ¿qué más? Y acá lo que les digo, si el pago de dividendos no lo colocamos acá y lo ponemos acá, vamos a llegar a lo mismo. O sea, lo importante es eso. O sea, no es que está mal de una forma u otra. O sea, se puede poner de los dos. Lo importante es que puedan justificar la variación al inicio con la variación neta después de todos estos pasos que hicimos. Ya sea en un método o en el otro. Re temprano, qué rápido que se me va. En la Sí. resolución hay también en una solapa del ejercicio, hay un cuadrito Sí. que te pone. A ver, lo voy a abrir, ya lo tengo acá. Acá, esto vuelvo esta señora, si no, no sé qué pedirle. Ya volvió, estaba por ahí. Porque estaba cerrado el... Ahora lo estoy abierto. Bueno, ahora le pregunto. Profesor, ¿puede ser que ese cuadrito sea como para guiarnos? Sí, a ver, decime, porque no lo encuentro. ¿Qué pasó en el cuadro? No, porque ves, hay como un Sergio cuadrito nos había dicho. de una solapa
cuadrito, y después cuando vos vas bajando, Sí. Te explica la variación neta. claro, te llegás al mismo resultado. Sí. Entonces, este cuadrito es como para... Ese cuadro. Se va a morir. Ese cuadro, si lo quieren tener, porque a ustedes les sirve más para esto que estamos haciéndolo, lo pueden tener, pero es un papel de trabajo. O sea, si lo hacen en el ejercicio, en el parcial y me lo quieren dejar, déjenlo. Pero la evaluación es. Tenemos que resolver es esto. Esta es la exposición del estado de flujo efectivo, o sea, por el método directo e indirecto. Yo me olvidé porque, como al final no usé la compu, me olvidé la parte de ese cuadro, pero. Lo explicó Sergio igual el otro día, que Sí. no era obligatorio hacerlo y que se había hecho con cuatrimestres anteriores y que ahora no lo estaban haciendo. No, y aparte, porque en realidad es un papel de trabajo. Si les sirve porque les queda más claro, genial. Si les complica usar el cuadro, no lo usen. Yo me había olvidado porque no lo traje acá impreso. Pienso que a algunos les puede llegar a servir. Todo este movimiento de si resta, suma. Vieron que hay una columna que dice origen y otra que dice aplicación. Bueno, esa es la antigua denominación, por eso quedó como origen y aplicación. Pero tal vez les sirve como para decir, es un aumento, es una disminución, suma, resta. Antes se Pero- hacía el estado de origen de aplicación y fondos, era así, estas dos columnas. No, el estado de el EOAF se hacía así, pero lo que digo es el nombre viene medio de esa época, decir orígenes y aplicaciones, porque es como, qué sé yo, por ahí, creo que, no sé, si les decimos origen y aplicación, me parece que da la idea de que de dónde se origina en el efectivo y en qué lo aplican. Pero eso sí es como papel de trabajo. Si les sirve lo puede usar. Es diferente cuando lleguemos a estados consolidados. Van a ver que hay algo similar, que son eliminaciones y saldos finales del consolidado. Ahí sí, no es más que papel de trabajo. Es el ejercicio, es la resolución. Porque si bien después tenemos el estado consolidado, para ver si lo están haciendo bien necesitamos esas columnas de las eliminaciones, es clave en realidad en lo que es estados consolidados. Piensen que Porque si es un conjunto económico, en la empresa 1 es un resultado, pero si en el consolidado lo pongo todo junto, estoy duplicando el resultado. Claro, si hay operaciones intercompany, como yo estoy juntando dos balances, para decirlo muy en forma simplificada, tengo que empezar a depurar las operaciones intercompany. Es como la misma idea de esto, ¿no? Empiezo a depurar la información. Bueno, cuando llegamos a consolidado, la idea es esa. La información la tenemos como que unir, pero vamos a ir separando las actividades. Obviamente, cuanto más grande el grupo económico, más actividades y más complejo es hacer las eliminaciones y demás. Pero como para diferenciar, en un estado consolidado sí lo necesitamos porque es parte de entender el proceso de hacer un estado consolidado. Que pongan los saldos de las dos empresas, las columnas de eliminaciones y demás. En el caso del flujo efectivo, yo me fui directo a esto porque en realidad lo que evaluamos es esto, que puedan hacer el estado. Y no que lo traigan prehecho. O sea, la idea es que sea claro, a ver si entendieron cómo se hace. Otra pregunta. Sí. Porque nosotros volviendo con lo del impuesto diferido, Sí. hay un Excel en donde hay 4 solapas. Sí. Nosotros vimos resultados por tenencia y previsión para deudores incobrables, Sí. en lo que es impuesto diferido. Sí. Pero después hay 2 más, una es quebrantos y la otra es revaluación de bienes de uso. Sí. Eso no lo vimos. No, porque yo no me acuerdo ahora antes cómo era después de la reforma el tema de las equivalencias. Pero como ahora primero tienen que dar esta para después ir a impuestos, no queremos que se vuelva algo tan complejo porque es muy técnico de impuestos. O sea, Entonces nos quedamos solamente con lo que es resultado por tenencia y previsión. sí, más que nada, impuesto diferido, no sé, ¿entendieron el concepto de impuesto diferido para hablarlo? ¿Les Sí. quedó claro? Sí, o sea, el impuesto diferido es un concepto contable, no es un impuesto, no es un concepto impositivo. Y lo que queremos hacer es decir, bueno, de este resultado contable, porque aparte, por ahí no sé si lo escucharon, pero a veces como que se habla del resultado histórico, el resultado ajustado, el balance es uno. Y hace muchos años, cuando a veces se hace ajustado por inflación, se exponía el estado como histórico, una especie de información complementaria. Ahora no.
Ahora el balance es 1 y el balance es ajustado por inflación. Entonces, como partimos de un resultado contable que contiene ajuste por inflación y un montón de cosas, hacemos ajustes para llegar al resultado impositivo. De todos esos ajustes podemos determinar si son cosas que en algún momento se van a corregir, que por eso le decimos temporarias, o no, son diferencias permanentes porque la norma no lo admite. Por ejemplo, la que se me ocurre ahora es una multa impositiva que no es deducible. Entonces, cuando depuramos si son cuestiones temporarias o permanentes, sobre las temporarias vamos a aplicar el impuesto diferido. Entonces, yo lo que digo todo esto es porque apuntamos a eso, a que entiendan, bueno, tengo diferencias temporarias, diferencias permanentes, sobre cuáles aplico el impuesto diferido, o sea, no les voy a aplicar sobre el permanente. Después lo técnico, de por qué algunas cosas se aplican o no se aplica, ya va más a lo técnico de impuestos. O sea, se me está ocurriendo. Bueno, vieron que en el material el ejemplo es de bienes de cambio, por un tema de revaluación, no sé si vieron, hay un PDF específico de impuesto diferido, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron o no? No. Bueno, yo les recomiendo, léanlo porque ahí es bastante sencillo y a lo que apunta la teoría técnica es a lo que está expresado ahí. Es por la venta de un activo, claro. Por eso, de las 4 solapas, la primera no la volvimos a ver porque ya lo habíamos visto con el ayudante. Entonces después con Sergio vimos la previsión para deudores incobrables. Pero en los otros casos, como no los vimos, yo digo, bueno, capaz que los tenemos que ver solos o directamente eso no lo vemos y nos basamos en resultados por TNT por la venta del bien de cambio y por eso, como no es la idea que hagan asiento sobre, o sea, de lo técnico impositivo, sino del concepto general, en realidad si entienden uno deberían entender todo. O sea, por ejemplo, previsiones de incobrables seguramente que vieron es porque contablemente vieron que cuando vimos previsiones de incobrables teníamos diferentes criterios en función a los 3 últimos años, a la incobrabilidad y demás. Impositivamente yo tengo que haberle mandado una carta de documento al deudor para poder deducirlo. Entonces esa es una diferencia muy clave porque hasta que yo, esta previsión contable, no cumpla con los requisitos impositivos, no la puedo deducir impositivamente. Entonces eso me va a generar un pasivo por impuesto diferido, porque entonces voy a pagar más impuestos. Y no me acuerdo el tema del quebranto, el ejemplo que tenés ahí, pero ¿el quebranto de qué habla? Sí, que se obtuvo una ganancia contable de 21.000 en el año X0, pero registrando un resultado positivo de 25.000, está exento del impuesto a las ganancias. Asimismo, la ley de impuesto a las ganancias dispone a reconocer 3.200 de alquileres negativos presuntos. Se espera que ninguno de los efectos se produzca en el futuro. No hay inflación y la tasa de impuesto a las ganancias es del 35%. ¿Saben? Yo no me acuerdo exacto porque no le hice el ejercicio, pero yo lo que estimo es que a lo que está apuntando es a una diferencia temporaria por un tema de en qué momento vas a reconocer la ganancia, o sea, impositivamente o está exenta o demás. O sea, si es una diferencia permanente no haces nada a nivel de impuesto diferido, solamente sabes que es permanente y no vas a aplicar el impuesto diferido. Si es una diferencia temporaria le vas a aplicar la tasa del impuesto. Después hay otra parte del PDF, por eso les insisto, lean el PDF, es un material cortito, no son las 38 páginas del... Sí, pero Leisa, yo le hago una pregunta. Sí. Pues no sé si es de esta o de la otra materia. Sí. Para hacer esa diferencia del impuesto diferido, ¿una carta documento es lo mismo que un expediente? O sea, si yo le mandé una carta documento, pero todavía no fui a la justicia y no tengo un expediente para ese deudor. Por eso yo no soy especialista en impuestos y no me voy a meter a opinar impositivamente si se puede o no se puede. Yo lo que sé es que hay que cumplir ciertos requisitos para poder deducir impositivamente. Entonces yo del punto de vista contable, si a mí el de impuestos me dice esto no lo puedo deducir hasta que no se cumplan los requisitos impositivos, va a ser parte de mi cálculo de impuesto diferido. Sería por el contrario lo que yo estoy viendo, no es por ponerme a ver si tengo que esperar a... O sea, a mí me alcanza con que no cumple impositivamente con la norma. Okay. O sea, a mi pregunta de si lo sumo o lo resto para el impuesto diferido,
ver si carta documento, sí ya puedo decir es un deudor incobrable. Es que no me acuerdo el ejemplo, pero Yo no seguramente me acuerdo. lo vieran por un tema de que lo impositivo no sigue a lo contable. Claro. Entonces ahí me genera impuesto diferido. El impuesto diferido, piensa en la palabra diferido. Estoy diferiendo, no me sale la palabra, impuesto. Por eso es un activo o un pasivo. ¿Es un activo porque me ahorro o es un pasivo porque voy a pagar a futuro? O sea, esa es la idea. Con eso quiero que se queden, ¿no? Y insisto, los ejemplos los damos, hay ejercicios porque se daban, vienen de lejos, pero yo no les puedo exigir exactos, finitos, si el deudor tiene que estar la carta documento o haber ido a juicio. O sea, a mí me alcanza con que entiendan de que si la diferencia es temporaria entre la norma contable y la impositiva, voy a aplicar impuesto diferido a la tasa del impuesto. Hay una parte de ese PDF que yo les digo que habla de qué pasa con el cambio de alícuota. Yo no sé si trabajan en impuestos, pero habrán visto que la última reforma de impuesto a las ganancias para personas jurídicas, en un momento era el 35, después bajó al 30 y ahora hay una tabla. Depende si es de 25, 30 o 35. Entonces ahí ya lo hacemos más complejo, porque si estamos difiriendo en el tiempo, además tenemos que tratar de estimar qué tasa le vamos a aplicar en el tiempo a cada uno de los años futuros. Que bueno. Y con ajuste por inflación impositivo, es otro capítulo que se van a divertir en impuestos y ahí tienen otra diferencia. Pero yo lo que quiero que se queden es que apuntamos a que entiendan sobre cuáles diferencias, y hay un ejemplo bastante sencillo en ese PDF que creo que es el que vieron de resultado por tenencia de los bienes de cambio, que es porque contablemente usamos valores corrientes e impositivamente por ahí tenemos que usar valor histórico. Este es el que usted dice PDF. Sí, ese es. Cortito, claro. Que Es bastante corto, es muy amigable. Sí, ese es el que nos explicó el ayudante. Sergio, claro. El ayudante, sí, no me acuerdo, Pablito creo que es el apellido. El otro chico que vino, ¿no? Sí, porque yo no... con eso. Sí. Yo la verdad que impuestos no cursé. No, No entiendo nada. por eso les digo. Lo tuve que leer después, cuando le leí después sí le entendí, pero como que la primera clase no. Yo tengo ganas para el cuatrimestre que viene ver cómo viene todo el plan de estudios, porque a veces les pregunto y me pierdo, pero según me dijeron, necesitan financiera para que abran impuestos. Sí, nosotros no podemos. Bueno, entonces yo no les puedo exigir un nivel de ponerse a hablar de, porque son temas complejos, ya se van a divertir con impuestos, pero sí necesitamos que contablemente entiendan si el día de mañana, por eso le digo, ni siquiera tienen que ser especialistas en impuestos, porque acá estamos en contabilidad. Si a mí el de impuestos, por ahí coinciden, ¿no? Tal vez es algo chico y ustedes hacen todo. Pero si a mí el de impuestos me dice estas diferencias que entre el resultado contable y el resultado impositivo, estas diferencias me las apertura y hay cosas que nunca las voy a poder deducir, por ejemplo, listo, yo no puedo hacer nada. Pero con las que tengo diferencia de base, ahí tengo que calcular el impuesto diferido. Que me puede dar un activo o me puede dar un pasivo. Y creo que algo que menciona también el texto es que puedo tener activos y puedo tener pasivos, o sea, identificado, no netearlo. Que no se pueden netear. Claro, tengo activo por impuesto diferido y puedo tener pasivo por impuesto diferido. Sí, ¿Qué pasa? Ahí que se vuelve complejo con impuesto diferido, por eso no los quiero complicar tanto. Este rubro, que es el impuesto a las ganancias, que tenemos acá, borré. Acá lo hicimos sencillo, era la provisión del ejercicio. Pero yo acá, además hay otra cosa en impuesto diferido. Si es RT41, que para entes pequeños, no tengo obligación de hacer impuesto diferido, puedo optar. Si es ente mediano o grande, o aplican ya normas internacionales o RT17, el impuesto diferido es obligatorio. Entonces yo tengo que hacer una nota de conciliación del impuesto diferido. ¿Por qué? Porque una cosa, este número que tenía en el lector de resultados puede estar afectado por la provisión del ejercicio más o menos los ajustes de impuesto diferido. Porque no sé si recuerdan, no vieron el material, pero impuesto diferido se contabiliza activo por impuesto diferido a impuesto de las ganancias, que es un resultado, ¿no? Sí. Y el pasivo va a ser impuesto a las ganancias a pasivo por impuesto diferido, otra vez resultado. Entonces, si yo en el ejercicio tengo movimientos de activos y pasivos de impuesto diferido, por contrapartida tengo movimientos en la cuenta de resultados, y a su vez tengo la provisión del impuesto a las ganancias, yo tengo que mostrar cómo concilio lo que tengo en el estado de resultados, que no va a coincidir después con la provisión que le estoy pagando a la FIP.
¿sí? Porque esto es un tema meramente contable. Y eso me gusta aclararlo porque a veces genera un poco de confusión. El impuesto diferido no es impositivo, es contablemente reconocer qué cosas me van a afectar a futuro. Por eso, si no sé, cuando vimos deudas ciertas y contingencias, ¿se acuerda que hablábamos de que no había como el tema de las contingencias positivas, pero en definitiva salvo impuesto diferido? Porque yo acá estoy contabilizando por ahí una ganancia, pero ¿por qué es la aplicación del impuesto diferido? Es la norma y la tengo que cumplir. Entonces, si no sé, si tienen balances a mano, si les gusta abrir balances, van a ver que se concilia tanto lo que es el activo y el pasivo y se justifica el cargo a resultado. Pero bueno, quería que se queden con eso, con impuesto diferido. No me acuerdo los otros ejemplos, pero no les podemos exigir. Lo mismo, la otra vez hablaba con Belén. En realidad vieron que los ejercicios hacemos muy simple lo que es intereses. No les hacemos hacer intereses compuestos y demás. Primero porque no es la idea de esta materia volverlos locos con cálculos, y después porque tengo entendido que ahora tampoco es exigible tener cálculo financiero para dar esta. Entonces, ¿cómo les exijo algo que todavía no lo cursaron? Entonces, bueno, funciona eso, tenemos que... Pero hay temas que, o sea, el cálculo de intereses tiene que estar en la contabilidad, lo tienen que saber dónde lo van a ubicar, cómo lo van a devengar. Lo mismo este tema. O sea, esto es contable, entonces tienen que tener una noción, pero no les puedo hilar fino de qué tomamos, qué no tomamos. Así que bueno. Listo, entonces, cualquier cosa, está este tema. Si tienen dudas, van a ver que hay muchos ejercicios, manden consultas o vengan